Hombres decididos a ser diferentes, hombres responsables por un legado. Te invitamos al Congreso Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde estará con nosotros desde New Jersey el pastor Miguel Sánchez. Pero venga la víbora que venga. Si tú tienes el altar encendido, lo que tú llevas por dentro es más poderoso que la víbora. En la iglesia La Senda Antigua en Toalta, Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde. Para más información, 730-5880 o alaba.org. Más que bendecidos en el nombre del Señor, damos gloria a Dios por esta hermosa mañana que el Señor nos permite. Para nosotros es una gran bendición poder estar en contacto. Este es el día que hizo el Señor. Por lo tanto, nosotros nos alegramos y nos gozamos. Bienvenidos a nuestra celebración de comienzo de semana. Iglesia La Senda Antigua, nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega, te damos la bienvenida. Creemos que hoy es un día poderoso. Creemos que hoy es un día de milagro. Creemos que hoy hay contestación a muchas de tus oraciones. Por lo tanto, mantente conectado porque algo Dios hará. No solamente en tu vida, sino en toda tu familia. Así lo hemos creído, así lo estamos creyendo. Y hay una palabra que sabemos que viene de parte del Señor para entregarte, para bendecirte y para que sepas que Dios, estás en la noticia de Dios. Hoy tenemos una celebración especial porque tenemos el Back to School. Vamos a estar orando por todos los estudiantes, vamos a estar orando por los maestros, los profesores. Para nosotros de verdad que es una bendición que su familia, sus hijos puedan comenzar el año escolar de esta manera, orando por ellos, ungiéndolos, declarando la cobertura del Espíritu Santo sobre ellos. Así que todavía estás a tiempo para que puedas llegar a nuestras facilidades, a nuestra casa de oración. Back to School, vamos a orar por todos los estudiantes, maestros. Si estás cerca de nosotros, corra hasta acá, hasta la iglesia, Tabernáculo de Alabanza y Restauración, La Senda Antigua, porque es cierto que algo Dios tiene para tu vida y para tu familia. 787-730-5880 es el número que puedes marcar, porque también vamos a estar atentos a las llamadas. Para nuestros apóstoles siempre ha sido y es una gran bendición cada llamada que recibimos, cada mensaje que recibimos, no lo tomamos a poco. Para nosotros es una gran bendición poder ser instrumentos de Dios. Así que llama al 787-730-5880, porque hay un ministerio, hay un grupo de hermanos que va a recibir tu llamada. Vamos a anotar tu nombre, queremos saber desde dónde nos estás viendo y escuchando, pero que sepas también que oramos por todas esas listados de hermanos que llaman como usted. Y consistentemente estamos orando por cada vida, por cada llamada que nosotros recibimos. Por lo tanto, nosotros en esta hora estamos declarando que algo grande Dios va a hacer en tu vida y en los tuyos. Estamos declarando salud sobre tu vida, sanidad en tu cuerpo. Estamos declarando, por supuesto, que las puertas que están cerradas Dios las pueda abrir. Estamos declarando fuerzas nuevas, fortalezas nuevas. Este es el día que hizo el Señor y nosotros creemos que el milagro, escucha esto, el milagro que Dios ha hecho en tu vida nunca morirá. El milagro, lo que Dios hizo una vez. Recuerda lo que Dios hizo, recuerda la palabra que te dio, recuerda de dónde te sacó. Ese milagro, aunque otros lo hayan olvidado, ese milagro nunca morirá y siempre estará ahí presente para que recuerde dónde estabas y hacia dónde Dios te ha traído. Te bendigo en el nombre del Señor. Te recuerdo 787-730-5880. Venga con actitud de adoración y celebración, porque de cierto algo Dios ya comenzó a hacer en tu vida. Recibe saludos de nuestros pastores, apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega, y este servidor, el pastor Edgardo Figueroa. Sean más que bendecidos en el nombre de Jesús. 5 razones por las cuales debes visitar La Senda Antigua. Libertad para adorar. Iglesia que evangeliza. Iglesia que restaura. Pastores sensibles al Espíritu Santo. Hay lugar para toda la familia. Te esperamos en todos nuestros servicios. Lunes 7 p.m. oración, 8 p.m. caminantes, miércoles 9 de la mañana tabernáculo, 7 p.m. celebración, viernes generación antorchas 7 p.m., domingo 10 de la mañana.
Oye, no sé tú, pero yo
Tengo muchas razones para alabarlo a Él. Yo debí haber escuchado un amén bien grande. Yo dije que no sé tú, pero yo tengo muchas razones por las cuales alabarlo a Él. Y yo en un momento de mi vida decidí que no importa lo que mis ojos estuvieran viendo, yo iba a alabarlo por lo que Él me prometió y por lo que yo quería. ¿Cuántos lo creen así? Yo en esta mañana, yo vine con un party tremendo encima, adentro. ¿Usted me entiende? Sí, yo veo mucha gente seria aquí, pero yo vine aquí a celebrar. Yo vine aquí a una fiesta. Así que yo te pido que yo quizás no puedo brincar mucho, pero tú sí puedes brincar mucho. Y tú también. ¿Sabes? Yo le pido que pueda brincar, que brinque, que pueda bailar, que baile, que se goce en esta mañana con nosotros. Aleluya. Vamos. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios.
Poderosa es su presencia en este lugar. Yeah. ¿Sabes qué? Que toda la creación alabe a Dios. ¿Cómo es que dice? Que toda la, vamos, creación alabe a Dios. Alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios. Alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Que toda creación alabe a Dios. Alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios. Alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios. Alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios. Alabe a Dios. Alaba su nombre, adora su nombre, exalta su nombre, levanta su trono en alto, levanta su trono en alto. Poderoso es el Señor, digno de toda la gloria es Él. Todo lo que respire, todo lo que respire, alaba al Señor. Si usted ha recibido del Señor alguna transformación, sanidad, liberación, restauración, yo te invito a que levantes tus manos en esta mañana. Aleluya, tenemos una razón para adorarle. Tenemos una razón para levantar nuestras manos. Tenemos una razón para exaltar su nombre. Aleluya, tenemos una razón para engrandecer su nombre en esta mañana. Aleluya. Estamos agradecidos del Señor por lo que hace cada día por nosotros, por nuestras familias. Aleluya. Gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. Broto de mi alma una nueva canción, y pronto el enemigo se confundió. Antes no entendía lo que tenía mi canción, pero alabé a Cristo, allí todo cambió. Pero alabé a Cristo, allí todo cambió. Alábale porque eres bueno y reina con poder. Alábale que toda oscuridad tiembla ante él. No es un cuento, es mi historia, lo que mi padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Al mencionar su nombre, montañas moverán, que lo que estaba muerto lo resucitará. Antes no entendía lo que tenía mi canción, pero alabé
Cuando alabé a Cristo, allí todos decimos, Él me sanó, me rescató, me dio vida nueva, me coronó, me levantó, rompió las cadenas, nueva canción de adoración corre por mis venas, exáltale y vas a ver cómo rompe tinieblas. Él me sanó, me rescató, me dio vida nueva, me coronó, me levantó, rompió las cadenas, nueva canción de adoración corre por mis venas, exaltaré y vas a ver cómo rompe tinieblas. Él me sanó, me rescató, me dio vida nueva, me coronó, me levantó, rompió las cadenas, nueva canción de adoración corre por mis venas, exaltaré y vas a ver cómo rompe tinieblas. Alábale porque eres bueno y reina con poder. Alábale que toda oscuridad tiembla ante él. No es un cuento, es mi historia, lo que mi padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Alábale porque eres bueno y reina con poder. Alábale que toda oscuridad tiembla ante él. No es un cuento, es mi historia, lo que mi padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. ¿Qué hubiera sido de nuestra vida si no nos hubiésemos encontrado con el Maestro? Aleluya. ¿Qué hubiera sido de mi vida si no te hubiese encontrado? ¿Qué hubiera sido de mi vida si no te hubiese encontrado? ¿Qué hubiera sido de mi vida si no te hubiese encontrado? Él me sanó, me rescató, me dio vida nueva, me coronó, me levantó, rompió las cadenas, nueva canción de adoración corre por mis venas, exáltale y vas a ver cómo rompe tinieblas. Él me sanó, me rescató, me dio vida nueva y vida en abundancia, me levantó, rompió las cadenas, nueva canción de adoración corre por mis venas, exaltaré y vas a ver cómo rompe tinieblas.
ver cómo rompe tinieblas. Él me sanó, me rescató, me dio vida. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Me levantó, rompió las cadenas. Nueva canción de adoración corre por mis venas. Me exaltaré y vas a ver cómo rompe tinieblas. Él me sanó, Él me sanó, me rescató, me dio vida nueva. Me coronó, me levantó, rompió las cadenas. Nueva canción de adoración corre por mis venas. Exaltaré y vas a ver cómo rompe tinieblas. Alábale porque eres bueno y reina con poder. Alábale que todas sus tinieblas. No es un cuento, es mi historia, lo que mi padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo, allí todo. Alábale, porque eres bueno y reina con poder. Alábale que toda oscuridad tiembla ante él. No es un cuento, es mi historia, lo que mi padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Cuando alabé a Cristo, allí todo. Cuando alabé a Cristo, allí todo. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Allí. Aleluya. Aleluya. Den ese aplauso fuerte al Señor. Qué hermoso. Qué hermoso, qué hermosa adoración. Aleluya. Aleluya. Levante su mano, levante su mano. Padre, gracias te damos por esta hermosa mañana que nos permite, Señor. Gracias porque hemos llegado a tu casa, Señor, por expectativa, con fe, entendiendo que este día es el día que tú has hecho, Padre. Gracias porque tu misericordia, tu favor, tú nos has guardado, Padre, para que podamos tener esta experiencia de adoración junto con cada uno de tus hijos, Señor, que hoy ha llegado a la casa, junto con los que están a través de las redes sociales, los que se van conectando, Señor, los que están a través de la telecadena CTNI, Señor. Gracias por todos los que están a través de las emisoras de radio. Expresamos nuestra gratitud en esta hora, Dios, y creemos que el milagro que tú has hecho con nosotros es tan poderoso que nos anima a continuar, que nos anima a adorarte, Señor, porque no es un cuento, Señor. Esto no ha sido un cuento, ha sido la experiencia y la historia que tú has creado en nosotros, Padre. Gracias porque muchos, si no todos los que estamos aquí, Señor, tú has cambiado nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría. Alguien dijo amén por este lado. Habrá alguien que Dios haya cambiado su lamento en baile. Vamos, levante su mano. Si Él cambió tu lamento en baile, levanta tu mano y da un grito de victoria en este lugar. Aleluya, aleluya. Porque eres bueno y reina con poder. Alábale. Vamos, únanse con nosotros. Tiembla ante él. No es un cuento, es mi historia, lo que mi padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo, allí todo. Vamos, cántalo fuerte, vamos, suba su voz. No es un cuento, es mi historia, lo que mi padre me enseñó. Aleluya. Cuando alabé a Cristo, vamos, díselo de nuevo. Allí todo cambió. Vamos, alza tu voz. No es un cuento, es mi historia, lo que mi padre me enseñó. Aleluya. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. No es un cuento, es mi historia.
Vamos, alguien diga amén, alguien diga gloria a Dios. Alguien puede expresar gratitud al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, qué hermoso. Yo veo caras demasiado de felices en esta hora. ¿Alguien está feliz esta mañana? Veo gente, Dios eterno, qué iglesia, qué hermoso lo que estamos experimentando. ¿Por qué no le da la bienvenida al que está a su lado y dígale, estás mirando un milagro del Señor? Dile, estás frente a un milagro del Señor. Vamos, alguien, le da la bienvenida y dile también, estás saludando a un milagro del Señor. Aleluya. El milagro que Dios hizo en tu vida jamás lo puedes olvidar, aleluya. Pero también, escuche, también le vas a decir, qué bueno verte en la casa del Señor, aleluya. Tome unos segundos y dele el saludo más expresivo al que tiene a su lado. Mientras yo saludo a los que están en sus casas, en diferentes lugares, están conectados a este poderosa celebración. Bienvenidos a este tiempo. Algo Dios está haciendo en tu vida. Si nos están mirando a través de Facebook Live, por favor, toma unos segundos y comparte esta transmisión, esta celebración. De seguro que Dios va a bendecir a alguien en alguna parte de nuestro planeta. Ahí están los teléfonos a llamar: 787-730-5880 para que puedas llamar. Es muy importante tu llamada. Hermano, escuche esto. Le vamos a dar un aplauso a la cuenta de 3 bien fuerte a los que están conectados, los que están a través de CTN Internacional, los que están a través de YouTube en vivo, pero un aplauso fuerte. Y después de ese aplauso, cuando yo cuente hasta 3, es una práctica. Yo digo 1, 2 y 3, aplaudo y doy un grito de gloria. 1, 2 y 3. Este aplauso es para todos los que están conectados. Y un grito de victoria. Vamos, en el nombre del Señor. Bienvenidos a nuestra celebración de domingo, Padre. Te seguimos dando gracias en esta hora y declaramos sanidad sobre los que están enfermos, Dios. Declaramos que esta mañana es una mañana de milagros, de que nuestro milagro jamás va a morir, de que lo que tú has dicho sobre nuestra vida ha de tener cumplimiento, Señor. Gracias por cada uno de los que tú nos has dado fuerza para llegar a tu casa, Señor. Gracias porque tu misericordia nos arropa, tu abrazo está con nosotros. Te pido por los que están enfermos, Dios. Te pido por cada una de las peticiones, Señor, que tus hijos han hecho delante de tu presencia sobre todas las cosas. Señor, que la operación sobrenatural de milagros se produzca en esta hermosa hora, Señor. No importa, Señor, el contexto de la necesidad. Tú llegas, Señor, tú abrazas. No importa el diagnóstico, tú sanas los cuerpos enfermos, Dios. Hay tantos y tantos ahora mismo, Señor, que están conectados por medio de las redes sociales, por la telecadena CTN Internacional, a través de la radio, Dios. Y enviamos una palabra de bendición, de sanidad, de resurrección. Enviamos una palabra para los que necesitan consolación en esta hora, para los que están atravesando momentos de angustia, Padre. Tu palabra provee para toda necesidad. Por lo tanto, nosotros en esta hora estamos orando que el nombre de Jesús de Nazaret, entendiendo, estando convencidos, Señor, que tú tienes la palabra para nosotros. Yo te doy gracias de antemano porque sé que estás sanando. Alguien diga gloria a Dios. Sé que estás haciendo milagros a la distancia. Sé que hay salvación en alguna familia en esta hora, Señor. Enviamos tu palabra a las cárceles, Señor, donde están aquellos hijos tuyos también e hijas tuyas, Señor, para que tu misericordia los arrope y tengan un encuentro contigo en esta mañana. Enviamos tu palabra sobre cada lugar, cada hospital, cada sala de emergencia, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando han dicho final, tú has dicho principio. Cuando han dicho destrucción, tú has hablado restauración. Alguien debe dar un grito de gloria. Cuando han dicho no se puede, tú has dado una palabra, y esa palabra, vamos, esa palabra la enviamos. Que corra por Puerto Rico, que corra en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en el centro de nuestro país. Vamos, alguien diga esa palabra, corra por las naciones, por norte, por centro, Suramérica, por el Caribe, por Europa. Gloria a Dios. Levante su mano en estos segundos y declara una palabra de resurrección, una palabra que provoca milagros, una palabra que cambia historia en esta hora, Padre. Aquí está tu pueblo orando. Te creemos a ti que cadenas son rotas ahora mismo. Creemos que a causa de la unción se pudra el yugo en esta hora, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de
Jesús. Alguien que lo crea y diga amén. Alguien que tome 20 segundos para celebrar el milagro. Ya está hecho. Vamos, alguien que celebre. El milagro ya está hecho. El milagro. Gloria a Dios, ya lo hizo. Aleluya. Espíritu Santo. Gracias, Padre. Porque lo que tú has dicho, lo vemos, Señor. Lo que tú has dicho, lo abrazamos. En el nombre de Jesús. Alguien dice amén conmigo. Y da otro fuerte grito de victoria, pastora Elizabeth. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Si está celebrando, que se le note. Si está celebrando, que se le note. Aleluya. Qué bueno es estar en la casa del Señor. No le está saliendo, dice el pastor. Así dice el apóstol Santiago, a quien bendecimos. Él dice, no te está saliendo, no te está saliendo. Y hay gente que como que no le sale la celebración. Pero a otros sí, nos sale la celebración. Hay mucho que agradecerle al Señor. Y queremos que pueda celebrar también la vida de personas que dijeron esta mañana, yo no voy a ningún otro lugar que no sea la casa del Señor. Y mientras yo menciono sus nombres, ¿qué tal si les celebramos con un aplauso? Juan Serrano vino con Yende, con Jacob, con Carliani, con Cristal, invitados por Leroy Merari. Den un aplauso. Admara, creo que dice Admara Santos y Alfredo. Denle un aplauso. Joanelín lo invitó. Carmen Torres, denle un aplauso. Leroy lo invitó. Michelle Cruz y Dinoshka. Leroy Merari. Y se ganaron el premio. Yajaira Murero, apláudalo, que vino con sus 2 hijos y su esposo. Invitados de Leroy. Roselyn Moreno, con Jessy, con Jeriet, Maed. Amén, qué bueno. Invitados de Leroy también. José Torres y Mitalia López, un matrimonio. Vinieron por decisión propia, qué bueno. Denle un aplauso al Señor por ellos. Kenneth del Valle y Jason del Valle. Amén, qué bueno. Vinieron juntos ahí a celebrar a Cristo. Jean-Pierre, invitado de Jason. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso? Amén. Y mientras celebramos su vida, ¿cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Qué bueno, bienvenidos, que están en el mejor lugar, en la casa del Señor. También tenemos toda la familia de Joanelín, que su esposo Carlos partió con el Señor. Amén. Y están todos juntitos por allí, por donde está. Amén. Mírenlos acá, qué bueno. Denle un aplauso a esta familia. Está aquí celebrando a Cristo y celebrando la vida, porque siempre hay que celebrar. Dios nos da razones para celebrar su nombre. Y a los que no tengan una casa donde congregarse, pueden hacer de esta su casa y de la gente más linda del mundo su familia. ¿Qué tal que diga amén? Amén, créaselo, hermano. Amén. Así que le invitamos, mañana puede ser un gran día para que usted esté en la casa del Señor, y con muchas razones, porque tenemos que echar fuera algo que quiere venir para acá. Así que mañana es un gran, bueno, desde hoy estamos orando. Amén. Que se aleje, que se vaya, pero que se vaya para allá, usted sabe. Así que mañana es un gran día para que podamos seguir con los cielos abiertos a favor de nuestra tierra, a favor de nuestra familia. Le invitamos a la intercesión, 7:30 de la noche. También los caminantes van a estar, amén, en la corona de la iglesia, o dando vueltas y haciendo decretos de bendición sobre nuestras casas y Puerto Rico. El miércoles en la mañana hay tabernáculo. No sé quién estará el miércoles. Ah, wow, la pastora Elizabeth Guidini, tremendo, qué bueno que va a estar con nosotros. Acompañamos a esta familia, ¿verdad? En la partida del pastor Mauricio, un hombre tan extraordinario. Yo nunca había recibido un abrazo, ni lo he vuelto a recibir, como los que daba el pastor Mauricio. Un hombre lleno de amor. Bendecimos su vida, pero nos ganó. Así que esté en mejor lugar. Vengan los matrimonios por acá que tienen que contarnos qué sucedió. Muchas bendiciones, iglesia, y saludo a todos los matrimonios. Antes quiero agradecer a todos los matrimonios que se unieron hoy en ese tiempo de discipulado. Fuimos enseñados, ministrados, con una palabra muy, muy poderosa acerca de la visión de Dios para los matrimonios, y nos dieron estrategias
estrategias específicas, ¿verdad? Para continuar y terminar este año de cosecha. Así que invitamos a todos aquellos matrimonios que aún no nos han visitado. Les esperamos, siempre nos reunimos el segundo domingo de cada mes en el Salón Ágape a las 9:30 de la mañana. Tiene que pasar por esa experiencia, es un tiempo de coinonía, de enseñanza, muy bonito. Allí les esperamos con el cafecito, la frutita y todas esas cosas que nos distinguen aquí en la senda. Así que allí los esperamos. Queremos aprovechar para anunciar, para que usted vaya save the date, como decimos, guardando esa fecha específica. Vamos a tener en el mes de octubre un tiempo, un encuentro con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entre matrimonios muy necesario. Se llama Llenando Nuestras Lámparas, siguiendo con esa visión que el Señor dio para este año, año de cosecha. Así que no podemos culminar el 2024 sin esta experiencia entre matrimonios. Sábado, octubre 12 en el Salón Imperial. Así que guarde esa fecha, más adelante le daremos un poco más de detalles, pero mientras, no deje de guardar esa fecha. Ya escuché la risa, así que me toca. Pensé que había ganado. Los queremos invitar a todos los viernes de 6 a 6:30 de la mañana en nuestro tiempo de oración para matrimonio, familia, para orar por las peticiones que todos los matrimonios tienen. Acuérdense que sin oración no podemos conseguir nada. La oración es la llave que Dios nos dejó para alcanzar las metas y los sueños y todo lo que Él propuso para nosotros, para nuestra familia y seres queridos. Así que los esperamos cada viernes de 6 a 6:30 de la mañana. Sean todos bendecidos. Amén, amén, venciste. Y también le exhortamos, los viernes en la noche se reúne la mejor generación para adorar al Señor, así que todos los viernes GA son de GA. Amén, le invitamos. Y los domingos siempre invite a alguien a la casa del Señor. Me dicen que hay fotos del ministerio, sí que no estuvo invitado por un ministerio de intercesión que se reúne desde hace 25 años cuando hay situaciones fuertes. Allí en la Casa de las Leyes, y esta vez ellos fueron invitados para danzar, adorar al Señor. Allí hay unas fotos, qué lindo, amén, denle un aplauso al Señor. La iglesia presente en todas las áreas, muy agradecidos de esta invitación, amén. Se me quedaron los otros detalles allí en el celular, pero qué bueno, mírelos ahí, estableciendo el reino desde otra manera distinta. Y se acerca la fecha también de nuestro retiro de mujeres en la casona. Hermana, no lo deje para más tarde. Puede pasar por la librería y aparte de comprar algunas cositas lindas que tenemos en la librería allí con nuestra hermana Mirna, también puede separar su espacio para el retiro 13 y 14 de septiembre. En la casona nos quedamos la noche, de viernes para sábado. El viernes vamos a empezar tempranito, así que haga lo propio para que pueda estar en este tiempo que no se da con mucha frecuencia y pueda aprovechar ese tiempo de estar juntitas y no solamente compartir, sino tener un tiempo de experiencias con el Señor más íntimo, mucho más íntimo. Los espacios son limitados, como usted sabe, así que haga lo propio, vaya allí a la librería y separe su lugar. Y el 21 de septiembre los hombres de valor tienen su congreso, mírelo ahí, es a la 1 de la tarde. Amén, le esperamos. Este hombre de Dios es usado de manera poderosa, no solamente en la palabra, sino en la palabra profética. Así que le esperamos a todos los varones. No deje pasar esta oportunidad. Venga con sus hijos, venga con sus hermanos, con sus padres, sus familiares, todos los varones. Amén, aquí a recibir impartición de lo alto, va a estar poderoso. Y luego viene el retiro, el congreso, de GA, Generación Antorchas, bajo el tema de este año, The Cross. Así que va a ser un tiempo extraordinario, noviembre 1 al 3. Le esperamos. Los jóvenes están haciendo una serie de actividades pro congreso en Courage, así que vamos a apoyarlos como siempre. Y todos esos ministros van a estar aquí exponiendo la palabra, así que va a ser un tiempo extraordinario, libre de costo. Aproveche, hermano, aproveche la bendición. Gracias a los auspiciadores que hacen posible que nuestros eventos sean libres de costo para usted. Amén. Y el que quiera viajar con nuestros apóstoles, las capitales imperiales, del 16 al 29 de octubre. La próxima reunión es el sábado 17 a las 10 de la mañana, 10 de la mañana. Así que haga lo propio, pero toda gestión relacionada con este viaje debe hacerla llamando directamente a Pronto Travel con el pastor Elías. Él le va a dar toda la información. Esto es Pro Cadena CTN Internacional. Así que tenemos un tiempo hermoso que vamos a estar
disfrutando en esas capitales imperiales. Esos son los anuncios más importantes. Yo quiero que usted se ponga de pie, aleluya, porque vamos a honrar al Señor de una manera distinta. Teníamos un miembro de la iglesia que gritaba que bueno que vamos a ofrendar, vamos a ver quién se anima. Vamos a ver quién se anima y lo grita esta mañana. Qué bueno que vamos a ofrendar, qué bueno que vamos a honrar a Dios, qué bueno que vamos a sembrar en el reino. Y yo siempre exhorto a que usted nunca deje pasar la oportunidad, aunque esté aquí por primera vez. Las oportunidades no se dejan pasar de largo. Y sembrar una semilla en el reino es una gran oportunidad. Hay gente que se pierde la cosecha que puede venir porque deja pasar de largo la oportunidad de sembrar. La gente se perdió la cosecha de Cristo. Cristo fue una siembra de parte de Dios. La salvación que nadie puede pagar por el ser humano la pagó Dios, ofreciendo como semilla a su propio Hijo. Y muchos dejan pasar de largo esa cosecha y no la aprovechan. Pero nosotros, los que hemos aprovechado lo que Dios sembró a su Hijo Jesucristo para salvarnos, sabemos que cualquier oportunidad para sembrar una semilla es una oportunidad para tener una cosecha. Usted no puede ir al patio a ver qué produce la tierra si no ha sembrado primero una semilla. Por eso es que algunos tienen que ir a comprar plátano en el supermercado y guineo y otras cosas. Pero el que tiene plátano, como yo, el que tiene papayas, gracias Nidia. Y entonces no solamente la bendicen a ella, llegan hasta la oficina. Y todos nosotros tenemos la oportunidad. ¿Cuántos tienen algo sembrado en su casa? Vamos. No diga esperanza, algo sembrado de verdad. Una matita de algo. Sí, porque no, la hierba mala no cuenta. Eso no. O algo sembrado seco, eso tampoco produce. Usted lo tiene que darle cariñito. El pastor tiene sembrado papaya, recao, plátano guineo y recao. 2 veces recao, no hay problema. Y yo he comido de esos plátanos, se dan grandes, preciosos. Y también he llevado de los que se producen en casa, ¿verdad? Son orgánicos, no tienen cosas raras. Pero qué linda la oportunidad de sembrar y que nosotros podamos ver esa plantita germinar, crecer. Le damos cariñito, hay gente que le habla. Yo no le hablo porque no soy buena hablándole a la planta, pero lo que estoy haciendo está bien porque me está dando plátano, así que, y recao y orégano brujo, pero ese está santificado. El de casa tiene ese nombre porque es el que le pusieron por ahí, para diferenciarlo del otro, pero el mío es orégano santificado. Entonces, qué lindo cuando usted puede ir y decir, tengo ajíes de casa, tengo pimientos de casa, tengo, ¿verdad que sí? Pues es lo mismo cuando usted siembra una semilla en el reino. Cuando llegue el tiempo de la dificultad, usted tiene de dónde agarrar porque Dios le va a enviar el socorro del cielo. Porque usted se ha encargado de honrar a Dios con sus bienes y se va a cumplir la palabra en tu vida. De eso tenemos testimonios abundantes. Todo lo que se siembra en el reino produce. Todo lo que se siembra en el reino produce. Toda la honra que le damos a Dios se devuelve a nuestras vidas en honra. Y por eso nosotros nunca dejamos pasar por alto la oportunidad de sembrar una buena semilla para tener siempre una cosecha constante. Porque si usted quiere cosecha constante, usted tiene que sembrar constantemente. Así que vamos a levantar nuestra semilla al cielo. La levantamos porque es para Dios, es nuestra honra a Dios. Y mientras usted levanta su semilla al cielo, escuche lo que decía David. La riqueza, bueno, voy a empezar un poquito más adelante. Versículo 11 de Primera de Crónicas 29. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos. Y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Versículo 13, oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Y él dice, pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti?
Todo lo que tenemos ha venido de ti. Aleluya, todo lo que tenemos, hermano, todo lo que tenemos, no solamente dinero, todo lo que tenemos ha venido de nuestro Padre Celestial. Y te damos solo lo que tú primero nos diste. Así que en esta hora nosotros hacemos lo mismo. Reconocemos que todo lo que tenemos ha venido de la mano de Dios. Y como es de Él, le devolvemos lo que le pertenece a Él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te honramos, no solamente con nuestras vidas, Señor, nuestra adoración, sino también con los recursos que tú nos has permitido cosechar. Te damos las gracias porque en esta mañana sembramos una semilla en el mejor terreno, el terreno del reino. Y toda semilla tiene una orden y es fructificar para dar cosecha. En esta mañana te honramos y sabemos que cuando te honramos con nuestros bienes, tú te encargas de todo lo que nosotros necesitamos. Recibe honra a través de lo que hacemos en esta mañana. Es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, y el que lo crea conmigo grita amén. Y ofrendamos al Señor. Sea bendecida, iglesia. Recibe nuestra
Ese aplauso para el Señor fuerte, qué hermoso. Aleluya. Alguien está celebrando esta mañana, alguien sigue celebrando lo que Dios está haciendo en este lugar hermoso, hermoso. Recuerde que vamos al final, vamos a estar orando y ungiendo todos los estudiantes, los maestros, profesores. Creo que comenzar el año escolar de esta manera es excelente y gracias al Señor por esta casa que siempre estamos ahí a la vanguardia, entendiendo que Dios tiene a sus hijos, a tus hijos en sus manos. Gracias al ministerio. Bueno, usamos al apóstol que está en una asignación especial predicando, pero le tenemos en vivo y nos va a saludar. Adelante, apóstol. Aquí con los apóstoles y pastores Urbina, donde Dios nos permite venir a bendecir, a traer palabra, pero también a recibir palabra, porque Dios nos ha bendecido con una palabra que hemos recibido también. Quiero felicitar a la pastora Mari, amén, y felicitarla que está cumpliendo años, a todos los que cumplen años esta semana. Los felicitamos con mucho cariño. Damos gracias al Señor porque están en la casa de Dios. Y hoy es un día importante, como decía el pastor Edgardo. Hoy ungimos a los maestros, hoy ungimos la facultad, hoy ungimos la niñez. Ante los desafíos que tiene este nuevo semestre, confiamos plenamente en la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Llegó el tiempo de nosotros entender que sin Dios nada podemos hacer y todo debemos confiárselo al Señor. Y quiero agradecer a Dios el privilegio de poder hacer este evento, el Back to School. Gracias a todos los que asisten y recuerden, mantengan sus oraciones a Academia Cristiana Yará y a todas nuestras escuelas en Puerto Rico. Y tranquilos porque esta semana grandes cosas Dios va a hacer. Usted tenga paz. Ya si Dios permite, mañana estamos con ustedes. Reciban saludos de acá de los pastores Urbina, reciban saludos de la iglesia Cornerstone. Estamos contentos de poder compartir y también de recibir, como les indiqué, preparándonos para un mes de gloria, de bendición, que ya ha comenzado hoy. Y yo quiero decirles que el domingo pasado, cuando se ministró la cena del Señor, Dios nos estaba hablando del mes 8, de lo que conlleva este nuevo mes y que habrán noticias muy poderosas. Usted sigue esperando en el Señor porque pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Así que algo grande Dios va a hacer en tu vida, en tu familia, en tu casa. Usted solo crea. Así que los bendigo. Saludo a mi amado esposo, a los pastores, a todos los líderes, a todos los que nos honran con su presencia en el día de hoy. Y saludo a mi mamá preciosa, doña Nina, que está por ahí, model, y la saludamos con mucho cariño. Así que disfruten la poderosa palabra, disfruten todo, porque ahí está el Señor y también está con nosotros. Un abrazo y bendiciones. Amén. Denle un aplauso al Señor por la vida de nuestro obispo. Qué bueno. Gloria a Dios. Le cubrimos en oración para que Dios le traiga con bien el día de mañana. Bueno, tengo una palabra que Dios ha puesto en mi corazón esta mañana para compartirla y agradezco a mis pastores, a mis obispos por este privilegio de hablar de Dios. Me gusta hablar de Dios a la gente. Y cuando lo hacemos en el contexto de mucha responsabilidad, de que hay un oído que está esperando una palabra para tomar quizás decisiones, para que su fe pueda crecer. Y en esa atmósfera siempre lo hacemos y tratamos de encontrar qué es lo que Dios conecta en el corazón para el pueblo. Así que agradezco a mi apóstol Pablo que está aquí presente, mi apóstol Wanda, por siempre confiar en nosotros. Leamos el libro del Evangelio según Juan. Libro del Evangelio según Juan, el capítulo 12. Y voy a leer, aunque ese capítulo entero es hermosísimo, voy a leer desde el verso 9 hasta el 11. Verso 9 al 11, ahí estamos, de Evangelio según Juan.
Dice así la palabra. Verso 9, capítulo 12 del Evangelio de Juan. Gran multitud de los judíos supieron entonces que el que estaba allí, y vinieron. No solamente llegó esa gente por causa de Jesús, sino también llegaron para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Padre, te doy gracias. Te sigo dando gracias por esta mañana tan hermosa de milagros, de salvación. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de poder expresar, Señor, lo que tú quieres para nosotros, Señor, en esta hermosa mañana. No solamente a los que estamos aquí presentes, presencialmente, sino tantos que se conectan a través de la telecadena CTN Internacional, los que están ahora mismo por las plataformas, redes sociales, los que están a través de la radio. Gracias por este gran privilegio. Te pido, Señor, te pido en el nombre de Jesús, que esta palabra no caiga entre espinos, tampoco entre pedregales, tampoco junto al camino se pierda, sino que esta palabra corra, Señor, y se glorifique tu nombre en este lugar, y que corra y sane, y que, como dijo el profeta, Señor, de parte de ti, que esta palabra tenga resultado por la cual se envía. Así que yo envío esta palabra, Señor, a sanar los enfermos. Envío esta palabra, porque usted no se une conmigo y envía esta palabra sobre alguien en algún lugar. Envío esta palabra a sanar los enfermos. Envío esta palabra a salvación. Alguna familia hoy necesita restauración de Dios, y esta palabra la enviamos, Señor, la enviamos. Creemos, Señor, que tu palabra es tan poderosa, que hace milagros en esta mañana, Señor. Y hoy estamos declarando que testimonios, Señor, se están formando, testimonios, cosas grandes a las cuales tú nos has llamado. ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana? Cosas grandes que Dios nos ha llamado, testimonios se forman, milagros, prodigios, señales, maravillas de todo tipo, de sanidad. Señor, gracias porque de antemano podemos ver, podemos visualizar lo que tu palabra puede hacer, pero sobre todo, Señor, que almas, que vidas, Señor, te conozcan a ti y puedan entregar su voluntad a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén, por favor, diga amén fuerte alguien. El tema que Dios puso en mi corazón y el que voy a estar hablando en los próximos minutos, del privilegio que tengo, porque debemos sacar tiempo para el Back to School y poder orar por los estudiantes y los maestros. Hay estudiantes de la Academia Cristiana Yara que están con nosotros y es un privilegio que puedan estar aquí. Algunos profesores también decidieron estar con nosotros y es una bonita noticia. Pero el tema, ahí está, lo están mirando. Yo quería hacerlo así como tipo película, pero ya está ahí, gloria a Dios. El tema es: tu milagro no morirá. Aleluya. ¿Por qué no escoge a alguien, que el que está sobre, dile, tu milagro, el que Dios hizo, no va a morir? Dile. Vamos, escoja a alguien, escoge dos personas y dile, tu milagro no va a morir, tu milagro, dile a alguien, pero con convicción, dile, lo que Dios hizo no va a morir, todavía lo que Dios hizo tiene relevancia para aquello. Alguien lo está recibiendo por este lado, alguien levanta la mano por este lado. Tu milagro, Dios te sacó de las drogas, ese milagro no morirá. Dios te sacó de la depresión, ese milagro no morirá. Dios te sanó de cáncer, aleluya. Aquí tenemos en ejemplo vivido nuestro apóstol, que Dios la sanó, gloria a Dios. Ese milagro, aunque fue hace 20 años atrás, ese milagro, la experiencia, el impacto, cuando digo que no morirá, es que el impacto que creó el milagro en los que estaban a tu lado todavía está vigente. Yo quiero ver gente, ¿dónde está la gente que Dios ha hecho un milagro? Alguien se levantó por ahí, alguien se levantó por este lado, alguien se levantó por la parte de atrás, alguien que diga, me pongo en pie para que el mundo sepa. Alguien se levantó por aquí, que yo soy un
un milagro viviente, que yo camino y el milagro se expone, que mi milagro todavía testifica. Alguien se levanta. Vamos, ¿dónde está la gente que Dios hizo un milagro? Si te puedes poner en pie, si Dios ha hecho algún tipo de milagro que ha impactado a alguien, ponte en pie y comienza a glorificar al Rey que hizo el milagro. La adoración es para el que hizo el milagro. Cuando otro no lo pudo hacer, yo siento gloria en este lugar. Cuando nadie se acordaba de ti, Dios intervino, Dios interrumpió tu tiempo. Yo veo milagros en este lugar, veo milagros desde la parte de atrás, veo gente restaurada, veo gente que testifica en esta hora y dice: mi milagro no morirá. Quizá a otros se le olvidó lo que Dios hizo contigo, pero a mí no se me ha olvidado de dónde Dios me sacó. Yo necesito que alguien dé un grito de gloria, vamos. Alguien que establezca en este segundo que todavía lo que Dios hizo, alguien recibe el impacto en los próximos minutos, en los próximos días. Lo que Dios hizo contigo correrá en el planeta entero. Alguien se va a enterar de tu milagro, alguien se va a enterar de la sanidad, alguien se va a enterar de que ya no estás en la droga, de que eres libre del alcoholismo. Oh, gloria a Dios. Yo veo milagros en este lugar. Milagros, 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 milagros. Tu milagro, tu milagro. ¿Por qué no le dice a alguien: estás frente a un milagro de Dios? Dile: estás mirando a un milagro de Dios. Estás viendo una experiencia viva. Estás viendo la mano. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos, levanta esa mano. Hay alguien por allá que lo recibe. Hay un milagro. Hay un milagro de Dios. Nadie te puede decir que Dios no hace milagros. Nadie te puede convencer de que Dios no tiene poder, porque tú eres el mismo. Alguien que grite de gloria al que vive. Tu milagro no morirá. Lo que Dios ha hecho contigo jamás va a pasar a un segundo nivel. El enemigo nunca va a poder impedir que tú alcances un milagro. Si todavía tú eres de aquellos que no has visto de cerca el poder de Dios y los milagros tan poderosos de Dios, yo pienso que esta mañana se convierte en una mañana excelente para que tú experimentes lo que es caminar y vivir reconociendo que Dios ha hecho un milagro en nosotros. Nos colocamos de pie en estos minutos. Puedo ver caras de gente que quizás pudo recordar de dónde Dios los sacó, de la manera en que nosotros vivíamos, de la manera en que nos conducíamos aquí en la tierra. Pero por unos segundos pudimos establecer, para que la atmósfera se pueda llenar de testimonios de gente que Dios ha hecho un milagro. Si algo te ha sostenido, si algo te ha dado fuerzas en los momentos que la has necesitado, es recordar que tú no has llegado hasta este momento con tus propias fuerzas. Si algo nos permite establecer el señorío y el poderío de Dios en nuestra vida, es entender y estando convencido de que lo que Dios hizo en tu vida y en la mía. Por eso cuando hablo de que no morirá el milagro, lo que estoy tratando de establecer en estos minutos es que aquello que Dios hizo para darle un rumbo diferente a tu vida, no es que tú no has recibido más milagros desde aquel milagro, no. Yo creo que el Hijo de Dios camina de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de bendición en bendición. Y también sé que muchos milagros tú has tenido, has experimentado, pero hablo de aquel milagro que de momento nadie podía hacer por ti, aquello que nadie fue el intermediario, sino que la mano poderosa de Dios
sucedió te alcanzó en aquel lugar. Por eso el enemigo jamás podrá impedir que alguien pueda alcanzar un milagro de parte de Dios. De hecho, me demuestra los que se colocaron en pie que el enemigo no pudo intervenir cuando Dios decidió por tú creerle hacer un milagro en tu vida. Por eso me gustó que celebraran el milagro, porque a veces tanta situación en la vida, tanta en momentos de dolor, se nos puede llegar a olvidar lo que Dios hizo. A veces para nosotros parece ser que lo que sucedió porque sucedió, pero hoy podemos establecer colectivamente, individualmente y familiarmente. Yo estoy frente a familias aquí que no apostaban nada por tu familia, pero Cristo hizo un milagro de restauración. Yo estoy frente a hijos e hijas de Dios que nadie daba una palabra buena de nosotros. De repente nadie tenía nada bueno que decir, pero a partir del milagro que Dios hizo en tu vida, la gente comenzó a interesarse por lo que te sucedió. Y no es solamente lo que te sucedió, es mayor aún, es el Dios que provocó e hizo el milagro en tu vida. Por eso no importa la circunstancia que hoy te rodee, familiar, de salud, de individual, matrimonial, jamás recuerde que tu milagro no va a morir. Está ahí para que testifique, estás ahí para que hable de lo que Dios hizo. Por eso yo vuelvo a dar gloria a Dios por lo que Dios hizo en tu vida. Necesito que alguien diga gloria a Dios. Hoy yo vuelvo a dar, vamos, ese aplauso si es para Dios, déselo fuerte. Yo doy gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en ti. Hoy yo puedo proclamar en alta voz que Dios lo hizo, que no fue la mano humana, que Dios fue el que te sanó de cáncer, que Dios te sanó de la diabetes, que Dios, lo vuelvo a decir, te sacó de las profundidades del abismo. Aleluya, que Dios fue el que metió su mano. Y yo puedo declarar, Dios lo hizo. Hoy yo puedo en alta voz volverlo a repetir, que el mérito es para el Dios que hizo el milagro, que la gloria es para el Dios que hizo el milagro, que la exaltación, alguien lo está recibiendo por este lado, la exaltación nunca va a ser para el hombre. Gracias porque fuiste instrumento, pero la gloria y la honra es para el que extendió su mano. Alguien está adorando por este lado. Gracias porque oraste por mí, te agradezco, estaré eternamente agradecido, pero la gloria, la exaltación, el mérito se lo merece. Alguien puede decir gloria a Dios. Alguien se está levantando por acá en reconocimiento que ese milagro que Dios hizo jamás morirá. Alguien debe escuchar lo que Dios hizo contigo. Alguien debe escuchar el milagro que Dios hizo. Hoy celebramos ese milagro. Hoy celebramos lo que Dios hizo. Yo creo que es un excelente día, es un excelente momento de que haya continuidad en la celebración de lo que Dios hizo. Cuando nuestro apóstol habla de lo que le sucedió, usted puede notar en su voz, usted puede notar en su expresión, en su body language, usted puede notar que todavía nuestro apóstol está consciente de lo que Dios hizo hace décadas atrás. Todavía lo dice con el mismo entusiasmo, como si fuera el día que Dios hizo el milagro. Y yo creo que algo debemos aprender de eso. Hay que tener una celebración constante. Aunque el diablo se levante como río, yo voy a celebrar lo que Dios hizo en mi vida. Aunque otros no quieran continuar, hay manos levantadas por este lado, yo sigo declarando el milagro que Dios hizo con mis hijos, el milagro que Dios hizo en mi salud, el milagro que Dios hizo en mi matrimonio. Hay manos levantadas por acá creyendo que el milagro hay que celebrar. Alguien cree que hay que tener continuidad en la celebración, continuidad en lo que Dios dijo. Y cuando a veces se te quiera olvidar, vuelve a recordar el lugar que estaba, vuelve a recordar cómo te encontraba, vuelve a pensar que nadie daba nada por ti, pero se metió el poderoso Rey de Israel. Alguien diga gloria a Dios. Se metió la mano de Dios. Hubo una interrupción en el tiempo y hasta aquí Jehová te ha ayudado. ¿Dónde está la gente que dice hasta aquí el milagro sigue intacto? Oh, gloria a Dios. Alguien da un grito de victoria. Vamos, alguien da un grito de victoria. Escucha, porque si Dios lo hizo una vez,
Si Dios lo hizo una vez, el mismo Dios que lo hizo lo vuelve a hacer. Gloria a Dios. Y escucha, para algún familiar que está difícil en ti, para algunos que no quieren reconocer, si Dios fue capaz de hacerlo contigo, que bastante terrible que éramos, me voy por acá. Si Dios fue capaz de sacarte de aquel hoyo, si Dios fue capaz de convertirte en una persona de bien, ¿por qué tú dudas que Dios lo puede hacer en tu familiar? Gloria a Dios. ¿Por qué tú dudas que Dios lo puede hacer en tu matrimonio? ¿Por qué? Yo vengo a hablar palabra de ánimo, vengo a hablar palabra de restauración. Si Dios lo hizo contigo, Dios es capaz de en esta hora, hermano, mientras tú estás aquí, hay un milagro que se extiende a lo largo del país para un familiar tuyo. Mientras tú estás aquí creyendo, tú estás declarando que tu milagro llama a otro milagro. Que si tú fuiste sanado de cáncer, Dios puede sanar de cáncer aquel que te pidió oración. Que si Dios te sacó de la droga, Dios puede libertar a los familiares tuyos que viven en opresión. Que si Dios, aleluya, yo siento la gloria de Dios, te sacó de la brujería, hechicería, del vudú, de la magia blanca, negra, de las ciencias ocultas, yo creo que Dios también. Alguien que diga: mi milagro no morirá, porque tu milagro todavía está vigente. Aunque el diablo ha tratado de que se nos olvide lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros, Él lo hace otra vez y lo hace nuevamente con los tuyos. Ahora, importante, porque aunque sabemos que Dios hizo el milagro, estamos convencidos, ya estamos convencidos, obtuvimos el milagro, nuestra vida fue cambiada, tus pensamientos y los míos también. La manera en que nosotros nos movíamos en la vida fue cambiada. También es cierto que el enemigo está tras personas para tratar de que a ti se te olvide el milagro que Dios hizo, para que veas el milagro como algo que ocurrió y no como algo sobrenatural en tu vida. Una vez obtenemos el milagro, una vez Dios nos transformó, nos restauró, nos cambió, el enemigo, tu adversario, hará todo lo que pueda hacer para dañar, para sabotear, para entorpecer, para poder averiar, perjudicar, para poder deteriorar, romper lo que Dios en principio hizo, para que no puedas ya disfrutar y diga: Señor, ¿dónde tú estás ahora? Si tú hiciste algo hace 10 años, hace 20 años, hace un mes, hace 2 días, Dios te dice: vas a continuar disfrutando de cada bendición, vas a continuar disfrutando de cada milagro. Alguien lo recibió por este lado, gloria a Dios. Porque el adversario, aunque está demasiado interesado en querer estropear tu experiencia o tu milagro, oh gloria a Dios, que lo veas como algo normal, como algo que debió haber ocurrido. Yo quiero decirle algo a alguien y cambiar quizá la mentalidad. Lo que Dios hizo contigo, no había forma humana de que alguien lo hiciera. De donde Dios te sacó, gloria a Dios, no había manera que un humano, por más conexiones, por más dinero que tuviera, alguien está de pie. Yo creo que el milagro que Dios hizo contigo es demasiado poderoso. Yo creo que el milagro que Dios hizo contigo, Mauri, es demasiado de poderoso. Alguien está levantado por allá y dice: es que mi milagro, no había posibilidad humana, no había posibilidad humana, no había posibilidad humana, pero hubo un de repente. Alguien diga: hay un de repente en la senda antigua, hay un de repente de milagro en la senda antigua, hay un de repente, hay un de repente, hay un viento de Dios que se cuela en este lugar, hay un de repente, gloria a Dios. Cuando te cerraron la puerta, Dios hizo un milagro. Cuando te dieron de codo, Dios hizo un milagro. Cuando te enseñaron el diagnóstico médico, Dios hizo un milagro. Tu milagro no va a morir. Tu milagro, alguien diga, alguien debe dar un grito de gloria. Tu milagro. Yo estoy declarando que a esta misma hora hayan milagros, que vayan a cada hospital la mano de Dios para hacer milagros. Que tengamos en esta misma hora
La capacidad de parte del Espíritu de ver cómo Él lo vuelve a hacer de nuevo. De no ver lo que ocurrió como algo simple. No es simple que alguien que esté atado al alcohol y a las drogas, de repente ahora tú lo veas resplandecer. Aleluya. No es simple que alguien que vivió una vida pecaminosa, ahora en vez de ir a otros lugares, su decisión sea venir a la casa de Dios, adorar a Dios. No es simple que un matrimonio que estaba a punto de disolverse y de divorciarse, gloria a Dios, de repente Dios metió su mano. Eso se llama la mano de Dios. Eso se llama el poder de Dios. Eso se llama, alguien diga, yo recibí un milagro. Vamos, por favor, yo recibí un milagro. Y ese milagro va a hablar. Y ese milagro de parte, oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Algo Dios, yo creo, ¿qué hora es? 11:54 de la mañana. Yo creo que a esta hora Dios hace un milagro en alguien en el hospital. Yo envío esta palabra. ¿Por qué no me ayuda a enviar esta palabra? Yo envío esta palabra a una familia que necesita restauración, a alguien que se quiere suicidar. Dios va a hacer un milagro. Dios se mete en tu cuarto. Dios mete su luz. Dios mete su mano. Vas a vivir. Vas a vivir. Alguien aquí, por amor a Dios, conmigo. Yo envío una palabra de restauración a tus hijos. Yo envío una palabra. Vamos, ¿dónde están los papás? ¿Dónde están las madres de esta casa? Que enviamos una palabra a Estados Unidos. A Estados Unidos. Donde quiera que estén tus hijos, yo envío una. Yo envío una palabra. Donde están tus hijos, donde están tus nietos, donde están tus familiares. Hay un pueblo que lo está creyendo conmigo. Yo envío esa palabra a norte, a centro, a Suramérica, al Caribe, a Europa, a África, Asia. Yo envío esta palabra al Tántida. Yo envío esta palabra para que corra, para que corra, para que corra. Para que corra. Hay un milagro que se aproxima. 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 Vamos, alguien lo cree. Alguien lo cree conmigo. Yo veo el milagro. Yo veo la mano de Dios metiéndose a ese cuarto. Yo veo la mano de Dios metiéndose a ese hospital. Yo veo el milagro. Alguien tiene que creerlo. Vamos, alguien tiene que creerlo. Alguien tiene que creer que el milagro no va a morir, que el milagro es de parte de Dios, que Dios vuelve a abrir la puerta, que Dios vuelve a darte gracia, que Dios vuelve a darte favor. Yo vengo a profetizar que hay un... Yo siento que hay milagros que vienen de camino. Hay milagros en los próximos minutos. Hay un milagro de vida. Hay un milagro de vida. Hay un milagro de vida. Vamos, alguien que provoque eso. Vamos, alguien que provoque los próximos 30 segundos. Yo declaro, yo profetizo, yo recibo un milagro ahora para los míos, para mis hijos, para mi descendencia, para mi empresa, para mi salud, para mi territorio, para mi ciudad, para mi comunidad. Oh, gloria a Dios. Yo estoy hablando a gente que le podamos creer que está próximo al mayor milagro. Estás próximo al mayor milagro. Estás a una oración. Estás a una declaración. Estás a un pacto. Estás a un minuto del mayor milagro. Ese milagro no va a morir. Ese mensaje de la calle, Rita Rostemdo. Hay un milagro, yo siento que algo Dios está haciendo. Se está rompiendo algo, se está estableciendo algo a causa de la unción. Se pudre el yugo, se pudre el yugo, se pudre el yugo, se pudre el yugo, se pudre el yugo. Alguien que diga: soy provocador de milagros, de señales, de Ay, 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 ay. Yo veo que una nube nos arropa. Una nube nos arropa. Una nube de milagros, de milagros, de milagros, de señales. La gente sabrá al Dios que tú le sirves. La gente sabrá al Dios que tú... Yo siento una gloria que no me puedo quedar quieto, porque siento de parte de Dios que hay milagros. Se va. Iván Sotera va.
Lenda manso toroboco terebe. Iba manso rebacay. Hermano, mírese acá. Mírese acá. Llevan sorbacay. Así dice el Señor. Llevan abacay. Por cuanto oraron, por cuanto pidieron que necesitaban un milagro urgente, que Dios metiera la mano de una forma extraordinaria, porque lo que le han pedido el Señor, difícilmente el hombre, el ser humano, ni las conexiones lo va a poder hacer. Solo Dios se acordó de ustedes, solo Dios escuchó su oración el martes 4:32 de la tarde, cuando le dijiste al Señor: Señor, quiero una señal, yo quiero algún tipo de instrucción que tú me des específica, y Dios te recibió. El día de ayer fue fuerte, pero hoy llegaron a este lugar y Dios te dice: lo que voy a hacer es demasiado de... ¿Alguien lo cree conmigo, por el amor a Dios? Lo que estoy a punto de hacer, prepárate y vas a contar. Estos últimos meses del año serán extraordinarios. Hay cosas que Dios va a hacer, hay cosas que Dios va a sobrepasar. Escucha lo que te dice el Señor: aún cosas que no han pedido, Dios la va a proveer, por cuanto Él consiguió a alguien que le crea. Yo declaro, vamos, levante su mano y declaro el milagro. Declaro que el milagro se acelera. Declaro que necesito que alguien dé un grito de gloria, por favor. Declaro que ese... Vamos fuerte, un grito de gloria. Vamos a celebrar el milagro de esta pareja. Vamos a celebrar el milagro. Está hecho, Vamos, el milagro viene de camino. Se va. Iván Sotera. Ay, 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 ay. Viene un milagro de camino, pastor. Viene un milagro de camino. Creíste, esperaste, resististe, Lee. Lo próximo es el milagro. Lo próximo es el milagro. Lo próximo es el milagro, Lee. Levanta tus manos. Has resistido, has aguantado, has llorado a sola, pero Dios dice: viene lo próximo, 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 viene el próximo nivel, viene lo próximo. Por cuanto has orado, por cuanto has creído, Señor, vuelve a decírmelo, vuelve a establecer tu dirección. Señor, yo te creo, pero no sería mal que me hablaras de nuevo. Lo próximo, Dios dice: espera el milagro. Ay, 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 ay. El milagro, el milagro. Y lo haré de la manera más extraordinaria. No va a haber mano humana, no va a haber intervención humana. Voy a ser yo, dice el Señor. Soy yo que lo hice y lo vuelvo. Alguien que alce su voz. Alguien que alce su voz. Alguien que diga: mi milagro no va a morir. Dilo. Pastora Mildred, nuestro milagro no va a morir. No va a morir nuestro milagro. No va a morir. Dile al que está a tu lado: no va a morir el milagro. Dile, no, 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 no va a morir, pastor. El milagro, lo que Dios hizo. ¿De dónde te sacó? ¿De dónde te sacó? Metió su mano y Dios dice: no muere. Alguien que da un grito de gloria que estremece. Alguien que le crea a Dios. Todavía hay gente que le cree a Dios. Hay gente que dice: yo le creo. Esto es como volver a revivir. Esto es como volver a establecer lo que Dios hizo. Pero ahora lo próximo va a ser mayor, Willow. Lo próximo va a ser mayor, Paniagua. Lo próximo va a ser mayor, Antonio. Lo próximo, Rubén. Ay. Tu milagro no va a morir. Yo siento una presencia demasiado poderosa. Presencia, gracia de Dios sobre este lugar. Yo no sé si de repente tú estás sintiendo algo poderoso, pero algo se está estableciendo, algo Dios está haciendo. Dios está interrumpiendo nuestro crono para meter su cairo en nuestra vida. Dios está metiéndose en tus planes personales para cambiártelos a los planes de Él. Los planes de Él son mayores, los planes de Él son más grandes. Alguien diga: gloria a Dios. Yo vengo a declarar, yo vengo a profetizar sobre este pueblo. Vengo a profetizar a las naciones desde este altar de nuestros apóstoles Juan Darnón y Pablo Ortega. Tu milagro está a punto de concretarse. Tu milagro, tu milagro, tu milagro. Vamos, alguien se tiene que empoderar y decir: estoy a punto, Dandy, estoy a punto de abrazar el milagro.
que aquí hay gente, porque me consta los testimonios de Barabasca, hay gente que Dios, no es que tu milagro, porque no estuviste en la droga o en el alcohol, no sea un milagro, sigue siendo milagro, porque hay gente que Dios la libertó de la droga, a otros de la mentira. Aleluya. Es igual el milagro, es igual, déjame irme por acá, es igual la transformación, es igual lo que Dios hizo. Hay gente que Dios lo sacó del alcohol, pero también le sacó que eran macetas. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. O sea, milagro, diga conmigo, el milagro es el milagro. Lo que Dios hizo, no lo ponga al piso, no lo ponga en segundo nivel. Lo que Dios hizo, Guamureña, fue un milagro. David Infante, lo que Dios hizo fue un milagro. Dandy, ustedes siempre están en las cámaras, así que voy a hablar de ustedes. Gloria a Dios. Lo que Dios hizo en tu vida, que te salvó, que la bala no te tocó, que allá donde estabas en aquel lugar, la bala no pudo tener contacto contigo. ¿Por qué? Porque Dios te transportó al 2024 y cuando te vio como te ve, dijo, no, yo tengo que hacer que esa bala no toque a mi hijo. ¿Para qué? Para que hoy seas un referente a los matrimonios, para que, vamos, alguien diga gloria a Dios, seas un referente a tus generaciones. Habrá alguien que diga, el milagro de Dandy no va a morir. Miren, ni AK-47 te podía tocar, Dandy, porque Dios ya estaba viendo el 2024 y Dios estaba viendo ya el 2025. Si tú y Cintia, ¿dónde está Cintia? La avanzo Tarabacay, ponte al lado de Dandy. Porque si ustedes creen que Dios ha hecho mucho con ustedes, prepárense, porque el 2025 Dios establecerá lo que por tanto tiempo ustedes han orado, lo que tanto tiempo Él ya comenzó. Pero el desate va a ser que el 2025 el nombre de ustedes va a sonar. ¿Por qué? Porque el milagro lo hizo Dios. El nombre va a sonar, la gente va a escuchar, gloria a Dios. 2025 es un año importante, es un año de reto, pero es un año donde verán la mano de Dios. Si lo vieron en el 2016, si lo vieron en el 2017, si lo vieron en el 2018, si vieron la mano de Dios en el 2019, 20, 21, 22, 23, 24, prepárase en el 2025 de lo que Dios va a hacer. Y lo que hice en el 16 lo vuelvo a hacer en el 20. Yo necesito que alguien levante, por favor, levante una adoración, alguien que levante un grito de júbilo, alguien que levante una adoración de agradecimiento. Mi milagro no va a morir, Héctor. Tu milagro no va a morir. Rubén, tu milagro no va a morir. Pastor, tu milagro no va a morir. Pastor Paniagua, tu milagro, tu milagro. Si algo Dios hizo con alguien, fue con este hombre. Tu milagro no va. Yo necesito que alguien suba el volumen de su adoración. Sube el volumen. Dame esa batería ahí. Como usted sabe, Isaac, vamos. Vamos, 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 gloria a Dios. Se va a avanzar. Milagros se producen. Milagros se producen. Milagros se producen. Milagros se producen. Milagros a lo largo. Milagros a Tarabacay. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Hay una presencia que no puedo controlar. Y la avanzo teramando robabasaya y nabavanzo retarabaco la basteraba. Por eso es que el diablo se opone. Por eso es que el diablo te hace adversidad. Por eso los ataques. Tú dices, ¿y por qué tanto ataque? ¿Y por qué tanta controversia? ¿Y por qué tanta oposición? Porque él sabe que lo próximo que viene para los hijos de Dios va a superar lo que está viviendo. Lo próximo, dile que está a tu lado, viene algo, viene lo próximo. Dile por favor a alguien, dile, viene lo próximo de Dios. Viene lo próximo de Dios. Viene lo próximo. Viene lo próximo, pastora. Viene lo próximo. Viene lo próximo. Viene lo próximo. Vamos, alguien por allá atrás con la mano. Vamos, viene lo próximo.
Para los que están en la parte de atrás, viene lo próximo. Y lo próximo va a superar lo que vive. Viene lo... Antonio, viene lo próximo. Sachi, viene lo próximo. Aleluya, pastor. Viene lo próximo. Alguien que lo crea. Yo estoy buscando gente que crea. Gente que sepa que está viviendo una gloria, pero que la gloria que viene será mayor que la... Dile, hay que estar de pie, dile que está a tu lado. Tu milagro no va a morir. Dile, tu milagro no va a morir. La base te debe, quien debe. Iván Soroboscayama. Yo le voy a terminar a esto porque hay que correr por los estudiantes. ¿Sabes lo que quiero hacer? Quiero que te acerques. Ahí, el que está a tu lado. Tienes que caminar. No tienes que irte a otro lado. Pero yo quiero que tú le expreses a tu hermano y le diga: estoy tan feliz de tu milagro. Estoy feliz de su milagro. Prepárese porque lo próximo va a ser mayor que lo que vive. Estoy feliz por su milagro. Estoy feliz por su milagro. Estoy feliz por la sanidad que Dios va a hacer. Hermana, levante su mano, hermana. Levante su mano porque dice el Señor: haré una grande cosa en tu salud. Tu salud ahora mismo. Señor, háblame de mi salud. Señor, dime algo de mi salud. Pues Dios te está contestando y te dice: voy a intervenir. Voy a poner mi mano. Lo que el médico no ha podido hacer, lo que las pastillas no van a poder hacer, lo hace en mi mano. Alguien debe dar gloria a Dios en 3 segundos. 1, 2 y 3. Reciben. Vamos, alguien dé gloria a Dios. Hay un milagro que no va a morir, no. Siento una gloria poderosa. Hay un milagro. Recibe ahora mismo. Recibe ahora mismo. Recibe todo sistema respiratorio, sistema cardiovascular. ¡Ah! Alguien da un grito de gloria. Alguien da un grito de gloria. Con esa adoración ya me dijeron: ya no prediquen más. Es un milagro viviente. Y el contexto, porque es así, porque así me obliga a terminar ya. El contexto de lo que leímos, que ni siquiera me dio tiempo, es que hubo una noticia que corrió. Apóstol Pablo, mira lo que sucedió. Hubo una noticia y le hicieron una cena a Cristo. ¿Cuánto le gustan las cenas? Aleluya. Dice nuestro obispo que de las mejores cosas que van a pasar en el cielo es que va a haber una fiesta, gloria a Dios. Y en la fiesta Jesús estaba invitado, pero algo ocurrió en aquella mesa. Porque cuando la gente comenzó a llegar al lugar, Héctor, comenzaron a sorprenderse y decir: mira, ¿tú sabes quién está ahí? Estaban viendo a Lázaro. Y había gente que llegó a aquel lugar que la última vez que vio y se enteró de Lázaro era que estaba. Entonces, ¿sabe cuántos de nosotros no nos daban la posibilidad de llegar a lugares de honra? ¿Cuántos de nosotros nos pusieron una marca, una etiqueta? La mía, yo le he compartido muchas veces, pero para efecto de esta palabra, mi etiqueta: morirás como tu papá adicto, morirás como tu papá inyectándote droga,
morirás como Él, serás un etcétera en la vida. No vas a poder estudiar, no te vas a poder, aleluya. Mientras el diablo decía eso, Dios decía, si vieras el propósito que tengo con ese muchacho, si vieras, aleluya. Hay gente que te dejó. La última vez que te vio muerto en el pecado. La última vez que te vio dormir, te vio muerto en la depresión. La última vez que te vio muerto en la ansiedad. Pero sabes, la próxima vez te vio en una mesa con Cristo, en una mesa. Habrá alguien que diga gloria a Dios. Lo que te espera, lo próximo, son mesas de honra, mesas de provisión, mesas de milagro. Oh, gloria a Dios. Alguien lo está recibiendo por este lado. Alguien lo está recibiendo. Vamos, dile a alguien, te espera una mesa de honra. Dile, te espera. Te van a sentar en mesas de honra, en mesas de privilegio. ¿Y tú sabes por qué tu milagro se hace tan pertinente recordarlo hoy? Porque nadie estuvo cuando tú estuviste en el momento difícil. Solamente tú sabes lo que te ocurrió. La noticia difícil, cuando abriste aquel documento y te enteraste del diagnóstico, recibiste esa noticia tú. La noticia de tus hijos, las pérdidas significantes. Tú sabes de dónde Dios te sacó. Tú sabes en cuerpo propio lo que Dios hizo. Por eso hay veces que es posible que a veces usted no pueda entender la manera de alguien adorar en particular. Se le haga extraño, pero ¿por qué brinca? ¿Por qué grita? ¿Por qué levanta tanto las manos? Si se estuviera quieto, no me voy a sentar al lado de esa persona en el culto. Que alguien diga gloria a Dios. Si usted supiera de dónde Dios lo sacó, entendería por qué el mover de la adoración. Si usted supiera que esa persona tenía días de vida solamente y Dios le añadió. Alguien diga gloria a Dios. Si usted supiera que tenía un diagnóstico de cáncer y Dios intervino, entonces vas a poder entender más o menos la manera en que alguien diga gloria a Dios. Dile que está a tu lado, no me enojo con tu adoración, me uno a tu adoración. Dile, yo me uno a tu adoración, yo me uno a la adoración por tu milagro. Habrá alguien por la parte de atrás que levante su mano y diga, este es el día de milagro. Yo me sentaré, Dios me sentará en mesas de honra. ¿Sabe quién estaba allí? El que un día estuvo muerto. El que un día estuvo muerto ahora está sentado en una mesa. Y la gente comenzó a decir, es imposible, ¿cómo va a ser? Pero aquí voy con la parte final, porque el otro día hablo de esto. Pero ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? Y después le dicen al apóstol que yo me tardé. ¿Qué pasó al final? David, que había tanta gente revolucionado con lo que estaba pasando, corrió la noticia como en Puerto Rico. Aleluya. Sin redes sociales la noticia corrió. Y comenzaron a decir, ¿sabe quién está en la mesa? ¿Sabe quién está en aquella casa? Oye, Lázaro, el que había muerto, vuelve a estar. Gloria a Dios. Así te miran a ti. ¿Sabe quién está donando en la senda antigua? La última vez que lo vi era un adicto a droga. La última vez que lo vi era un adúltero. Alguien diga gloria a Dios. La última vez que lo vi era una persona que estaba en quiebra financiera, pero ahora está en la senda antigua. Ahora tiene una palabra de revelación. Alguien puede dar gloria a Dios. ¿Dónde está la gente que estuvimos muertos, pero ahora tenemos vida? Vamos, levanta esa mano si tienes vida en esta hora. Él te sentará en lugares de honra, te sentará en mesas que el hombre no quiere que tú llegues, pero por cuanto el milagro... Que viene
milagros creativos, milagros de todo tipo en esta hora. Aleluya. Hay un pueblo adorando y creyendo. Cuando eso esta gente está. Les honro, les honro. Está buscando el milagro, está buscando, viene de camino, está ahí, está ahí, está ahí. Dios da milagros de todo tipo, de salud, financiero. Puertas que habían estado cerradas se abren en los próximos minutos. Esa conexión que Dios va a ser tan importante. Dios te sentará. Escucha, no tendrás que sentarte tú. Él te sentará en lugares de honra. Y van a decir, ese no era el que había muerto. Lo próximo que pasó, que los principales y los sacerdotes, Pastor Tommy, escuche esto, se unieron. Planificaron volver a matar a Lázaro, porque el impacto de su milagro era tan y tan extravagante, tan sobrenatural, que ellos dijeron, si lo matamos se acaba ya el cuento este de que resucitó. E intentaron hacerlo, porque si algo el diablo quiere hacer y tu adversario es tratar de matar la esperanza que ya tú tienes, es tratar de matar y disminuir el nivel de fe que has adquirido, es tratar de quitar la esperanza, la visión, el crecimiento tan acelerado que Dios te ha dado. Entonces se van a unir los principales, se van a unir todo aquello que estén en contra de ti, el adversario. ¿Qué dijo el salmista? Vendrán, se unirán los enemigos, los malignos y mis angustiadores. Mire eso, malignos, angustiadores y enemigos para comer mi carne. Pero ellos, usted sabe ese salmo, ellos ¡pum!, tropezaron. Y, aleluya, eso no bien, ellos tropezaron. Aunque un ejército no acampe contra ti, no temerá tu corazón. Aunque contra ti se levante guerra, alguien en su casa, estás confiado. Una cosa he demandado a Jehová. Aleluya. ¿Dónde está la gente que demandó a Jehová estar en la casa hoy? Estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Ahí hubo 3 niveles de dificultad: malignos, angustiadores y enemigos. Lo mismo que le pasó a David: oso, león y Goliat. Y los 3 no pudieron. Alguien diga amén, gloria a Dios. Hay algo que se aproxima. Hay un milagro que antes que se acabe este día, el domingo, Dios nos dijo a través de nuestro obispo: a esta hora, el día de mañana, algo ocurrirá. Y Dios vuelve a decírtelo: a esta hora mañana hay un, vamos, gloria a Dios, hay un milagro, hay un milagro. Cantemos una vez más esa parte, vamos, en el nombre del Señor. Cantemos una vez más en el nombre del Señor. Aleluya. Veo un milagro en cada palabra, en cada promesa que viene de ti, Dios, que viene de ti, Dios. Veo un milagro en cada palabra, en cada promesa que viene de ti, Dios, que viene de ti, Dios. Si hubiera entre nosotros alguien, usted va a mirar a su lado, alguien que no le sirva al Señor, y usted quiere comenzar a experimentar lo que es un milagro. El primer y más grande milagro es el milagro de nuestra salvación. Yo creo firmemente que hoy en esta casa hay personas, hay amigos que dicen: hoy yo voy tras mi mayor milagro, y mi mayor milagro es la salvación de mi vida.
Por eso tenemos algún tiempo para decirle al Señor: hoy comienzo una temporada donde establezco el mayor milagro, que se llama el milagro de salvación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay alguien en esta hermosa mañana, 787-730-5880 es el número a llamar ahora. Y usted, donde quiera que esté en esta casa, aleluya, venga aquí, porque hoy vamos a celebrar el milagro que comienza en muchas vidas, en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree conmigo? Hay una vida por acá, gloria a Dios. Vamos, alguien celebra, alguien celebra. Dije que si alguien celebra el milagro de salvación, alguien celebra el milagro de salvación. Vamos, venga, 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 en el nombre del Señor. Seguimos cantando mientras siguen pasando los amigos. Cada palabra, cada promesa que viene de ti, Dios. Poderoso Dios. Que viene de ti, Dios. Alguien le da gracias a Dios por alguien más que dice: quiero el milagro de salvación. Vamos, vamos, ore, 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 ore. Se rompe toda cadena, se rompe toda, se desata toda atadura ahora, ahora. Venga, venga. Este es el mayor milagro. Alguien da gloria a Dios y celebra otro milagro de vida. Vamos, claro, vamos, ore, ore, ore. Ore y adore, ore y adore, ore y adore. Todavía hay más gente, vamos, todavía hay más gente. Todavía hay más gente, vamos. Todavía hay más gente esta mañana. 787-730-5880. Recuerden aquel día de su milagro. Alguien oró por nosotros. Damos gloria a Dios. Venga, venga, venga. Vamos, suelta esa adoración ahí, vamos, en el nombre del Señor. Alguien da gloria a Dios por un milagro de vida. Alguien da gloria a Dios por otro milagro de vida. Venga, venga. Iglesia, vamos, iglesia, iglesia. Adora, adora. Adora, adora. Como si fuera tu hijo, como si fuera tu familiar. Grama y adora, grama y adora, grama y adora. Van a seguir llegando, van a seguir llegando. Vamos a tomar un minuto más para esto, un minuto más. A causa de la unción se pudre el yugo, se pudre el yugo. Vamos, alza tu voz, alza tu voz, alza tu voz. Otro milagro de vida, otro milagro de vida. No te canses. Esto es vida, esto es el milagro de vida. Esto es el Señor, otro milagro de vida. Vamos, alguien está aquí. Algo está pasando. Algo está pasando, algo está pasando. Se rompe toda cadena. Todavía hay milagros. Esa adoración está llegando. Vamos, siga orando, siga, siga. Milagro de vida. Milagro de vida. Otro milagro de vida. Vamos, alguien celebra. Otro milagro de vida. Ese milagro no morirá. Alguien da un grito de victoria. Otro milagro de vida. Hermosa presencia. Hermosa presencia, hermosa presencia. Aleluya. Aleluya, aleluya. Qué hermoso es el Señor. Y lo lindo de
del reino, del evangelio, de lo que Dios hace. Mire, le damos un aplauso al Señor por esta cantidad de vida. Mire. Qué hermoso. Usted puede recordar el día que le tocó a usted. O sea, ni siquiera lo que Dios va a hacer depende del ánimo del que está al otro lado, sino que Dios va a operar el milagro según tu fe. Y ustedes hoy han recibido, escuchen, alguien más, vamos, alguien puede celebrar por acá. Aleluya, alguien celebra, alguien celebra. No, yo dije, si alguien puede celebrar. Sí. Ustedes están recibiendo hoy el mayor milagro, que es el milagro de la salvación. Cristo mismo decidió dar su vida para que tú recibieras ese milagro hoy. A partir de hoy, aleluya, lo próximo que viene para cada uno de ustedes es mucho más de Dios, mucho más milagro, mucha más bendición. ¿Lo cree alguien conmigo del pueblo? Mucho. Viene algo más grande de parte de Dios. Por eso ustedes van a repetir esto, van a repetir esta oración. Hay líderes detrás de ustedes, diáconos, que van a estar ayudando a hacer esta oración. Muy sencilla la oración, les felicito. Maestra, les felicito. Profesora, les felicito. Dios va a seguir haciendo cosas grandes. Dios va a seguir haciendo cosas grandes. ¿Cuántas palabras tú has recibido? Eso quiere decir que estás en la noticia de Dios. Y lo próximo va a ser mucho más grande que lo que estás viviendo. Mucho más grande. Repitan esta oración. Si estás en tu casa, repite esta oración. Si estás a través de la radio, a través de la telecadena CTNI, a través de las redes sociales, por favor, repite esta oración conmigo. Padre nuestro, te doy gracias. Y en esta hora recibo a tu Hijo Jesús como mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Recibo tu perdón y también recibo tu amor. Y la sangre de Cristo limpia y perdona todos mis pecados, todos mis errores. Desde este día seré una nueva criatura y te amaré el resto de mis días. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora vas a decir esto con alegría. Dile al Señor, y añade otro lugar en la mesa. Alguien celebra por esta vida. Pongan sus manos, diácono, pongan sus manos. Declaren bendición. En el nombre de Jesús, declaren la bendición de Dios sobre ellos. Fuerzas nuevas, libertad en el Espíritu. En el nombre de Jesús. También denle la bienvenida. Los diáconos le están dando la bienvenida. El pueblo le da la bienvenida a la nueva familia. Gloria a Dios. Y recibe bendición de Dios. Gloria a Dios. Vayan y sigan este grupo. Le hacen señas para que le sigan hasta allá, hasta el salón. Gloria a Dios. Qué hermoso. Alguien celebra. Vamos, alguien celebra. Una vez más, una vez más. Veo un milagro en cada palabra, en cada promesa que viene de ti, Dios, que viene de ti, Dios. Veo un milagro en cada palabra, en cada promesa que viene de ti, Dios, que viene de ti, Dios. Veo un milagro en cada palabra, en cada promesa que viene de ti, Dios, que viene de ti, Dios. Veo un milagro en cada palabra, en cada promesa que viene de ti, Dios, que viene de ti, Dios. Dios es bueno. Ya vamos a recibir a los niños, a los estudiantes, a los maestros. Vamos a recibir, vamos a orar. Quiero que los líderes estén atentos, los pastores, porque quiero que nosotros seamos los que podamos ungir todos los profesores, maestros, estudiantes. Y luego, obviamente, la iglesia le va a hacer entrega de algo. Mire qué particular, qué lindo, gloria a Dios. Qué hermoso.
Dios es fiel, Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Tu milagro no va a morir. Vas a seguir testificando de cada cosa grande que Dios sigue haciendo. Nosotros fuimos diseñados para cosas grandes, hermano. Para lo mejor de parte de Dios. Seremos cabeza y no cola. Estaremos arriba y no abajo. Seremos de los que hablemos la palabra. Y este día se convierte en un día importante en ti, en lo que Dios hizo contigo. Jamás olvides lo que Dios hizo. Cuando vengan los momentos de dificultad, recuerda aquel milagro poderoso. Ellos, todo este grupo, recordará el resto de su vida en los momentos más difíciles, el milagro de vida y que estuvieron en este lugar. Así que hago un llamado a todos, vengan todos los estudiantes, los maestros, profesores, no importa el grado que usted vaya a cursar, ese es un nuevo año escolar, así que vamos a tomar este tiempo para orar y para declarar una palabra de cuidado. Los padres y las madres tranquilos porque Dios va a tener cuidado de sus hijos, los abuelos, Dios va a tener cuidado de sus nietos. Mire que tremendo, gloria a Dios. Venga. Quiero que los pastores y los líderes, ya una vez esté el grupo acá al frente, puedan ayudarnos a orar. Mire qué bendición. Todos los que vayan a comenzar el año escolar, y algunos comenzaron. En nuestra academia cristiana Yará comenzamos, directora, mañana comenzamos. Mañana un grupo, el martes otro, así, escalonadamente. Y allí ya el miércoles pasado estuvimos orando por los maestros, palabra, ministración, por la facultad. No solamente los maestros, todo el personal fue recipiente de la palabra. Si me ayudan los diáconos a tratar de moverlos un poco para acá, para que ese grupo grande que viene, eso, qué bueno. Ese grupo grande que viene se pueda acomodar. Eso es. Venga, acomódese porque todos los vamos a ungir, vamos a orar. Hay un equipo de pastores y líderes aquí que vamos a... Venga, en el nombre del Señor, venga. Dios es bueno. Mientras usted acá nosotros nos preparamos, sepa que mañana tenemos un tiempo de oración aquí a partir de las 7 de la noche, un tiempo de oración. Los caminantes estarán con nuestro apóstol Pablo en la parte de afuera. Y nosotros aquí estaremos en la casa orando, intercediendo, creyéndole a Dios. Mire qué preciosidad, gloria a Dios. Aleluya. Ella dice, yo quiero que me unjan a mí también, gloria a Dios. Qué bueno, venga, mire esto, Dios eterno. Ay, Señor. Aleluya. Hay los diáconos haciendo su trabajo de excelencia como siempre, acomodando. Gloria a Dios, qué bueno. Ya estamos a punto de comenzar esta oración. Aleluya. Ahí hay una combinación de profesora con estudiantes. No, ustedes son profesores los dos. Gloria a Dios. Vengan los maestros, venga, gloria a Dios. Directora, usted venga por aquí ya mismito que vamos a orar también por ti. Directora de nuestra Academia Cristiana Yará y todo el personal que con nosotros allí labora. Qué bendición. Bueno, gloria a Dios. Aleluya. Mire eso, apóstol Pablo, mire, cómo están los estudiantes ahí, mire. Y maestros y gloria a Dios. Ariel, te amo. Gloria a Dios. Qué bendición. Bueno, los líderes y los pastores, por favor, vaya ubicándose más o menos por algún área para que tomen algún grupo. Vi Pastor Tommy, Pastor Rafa también está por ahí, Pastores Olga y Paniagua. Vengan los líderes también, si me pueden ayudar, son muchos, vamos. Aleluya, qué bueno. Mire esto, hermano. Mire qué importante lo que estamos haciendo. Mire qué importante. La confianza de los padres de traerlos al altar para que nosotros podamos orar y que estén cubiertos el año entero, el año escolar. Eso es una fe inquebrantable y lo queremos así. Que será el mejor año de sus vidas, será el mejor año escolar. Tendrán, déjame decirle algo a los estudiantes, este año serán las mejores notas, gloria a Dios. Yo no sé si todavía ponen MS y S, eso, no sé si antes ponían S, MS, y hablando ahí, pero van a ser las mejores. Déjame decirlo de nuevo, escuché solamente a los papás. No, estos estudiantes de hoy serán un referente y serán las mejores notas en el año escolar. El mejor comportamiento en este año escolar. Aleluya. Se van a comer el desayuno todos los días. Aleluya, gloria a Dios. Y el almuerzo también. Bueno,
Tengo alguien por acá que nos pueda cubrir de los líderes, de los pastores, por favor. Brian, ¿tú me vas a ayudar, hijo querido? ¿Seguro? A ti te fuiste altamente ungido. Bueno, por aquí tengo. Y los diáconos, pero igualmente son tantos que me van a ayudar. Pastor, pues vamos a comenzar a orar. Pastor Pichi, gloria a Dios. Vamos a orar por ellos, vamos a poner nuestras manos. Y una vez usted, escuche esto, escuche, los niños, escuche, y los papás. Una vez oremos y ve, tienes tienes cómo van va a ser al final, ya cuando despidamos el culto, ahí. Uno por niño para los que están aquí. O sea, no, hoy no puede haber delivery, es lo que queremos decir. Hoy uno por niño. No, que si el hermanito no vino, pues vamos a esperar que todos los que estén aquí. Sí. Sí, Edwin, si me puedes colocar por acá el aceite, por favor. Gracias. Para que podamos ungirlo en estos minutos. Ahí, Beth, por favor, ayúdanos con eso. Y comenzamos a orar. Una vez tome el aceite, comienzo a orar. Ahí está Cintia, está Marlandi, está la propia Ivette, Pastor Tommy en esta área. Por acá está Antonio, ¿me vas a ayudar, por favor, a orar? Está por acá también alguna de las intercesoras. Ah, qué bueno, algunos de los profesores. Mira, qué bueno, gloria a Dios. De los profesores de la Academia Cristiana Yará. Qué bueno verles en este lugar acá. Por aquí está, ¿quién está por aquí que nos cubre esta área para orar? ¿Alguien por aquí? Aquí está la pastora Olga, eso es, en el nombre del Señor. Y por acá, Eddie, y tú misma, gloria a Dios, nos ayuda. Gracias, Héctor, por acá. Bueno, en el nombre del Señor, por acá está Zulma. Ahí, pastores, bueno, en el nombre del Señor, ya, si tiene el aceite, por acá le va a pasar el aceite, pero los que tienen, comenzamos a orar, en el nombre de Jesús, comenzamos a imponer nuestras manos, a que reciban el cuidado de Dios, a que reciban ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, la cobertura, la protección del Señor, ahora mismo, Padre, glorifícate en cada vida, en cada niño, en cada adolescente, en cada joven, adulto, Señor, que comienza este año escolar, nosotros siguiendo tus instrucciones, tu dirección, Padre, lo que has puesto en el corazón de nuestros apóstoles, estamos cubriéndoles, Señor, en oración, cubriéndoles, Señor, ungiéndoles con aceite para que tú les guardes, para que estén en el hueco de tu mano, Señor. Ninguna plaga va a tocar su morada, Señor. Ninguna arma forjada contra ellos va a prosperar, Señor. Por lo tanto, en esta hora, Señor, junto con la fe de los padres, junto con la fe de los abuelos, de los familiares, hay una iglesia también con fe, Señor, entendiendo lo particular de esta temporada y este tiempo, declarando en el nombre poderoso de Jesús cobertura, protección, Señor, tu bendición sobre ellos, tu unción, que ellos puedan ser también, Señor, instrumentos para otros estudiantes en las universidades, en las escuelas, en las academias privadas, Señor. Particularmente seguimos orando, Señor, también por nuestros estudiantes, Señor, que nos has dado la bendición en la Academia Cristiana Yará. Tú sigues exponiendo, tú sigues haciendo lo que tú dijiste que ibas a hacer, esa visión que pusiste hace más de 20 años en el corazón de nuestros apóstoles, Señor, sigue viva. Ese milagro no va a morir, ese milagro sigue fluyendo en el nombre de Jesús. Alcanza ahora mismo, Señor, aquellos que no pudieron venir, los hermanos, los primos, los de la comunidad, los del barrio, Señor, los vecinos que no pudieron llegar. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, dale sabiduría, Padre, dale conocimiento, dale inteligencia, Señor, para que tu misericordia esté con ellos, tu favor y tu gracia. Ahora mismo se llena este lugar de una atmósfera de tu bendición, Padre. Se llena este lugar, Padre, de una atmósfera, gloria a Dios. Los que están en su casa también reciban a través de esta oración la mano de Dios que se pone sobre tus hijos, la mano de Dios que se pone sobre tus nietos ahora mismo. Padre, aquí está esta generación que tú has levantado. Aquí, Señor, hay una generación que estás preparando, Señor, para ocupar los lugares de más prestigio en los próximos años, en las próximas décadas, Señor. Aquí una generación, Dios, que está siendo preparada en lo natural y en lo espiritual, Señor, para que sea
sea la generación, Señor, que haga el trabajo que tú les vas a designar, Padre. Mira a los jóvenes que van a la universidad, Dios, que puedan ser de bendición, que puedan ser de instrumento, que puedan ser una voz profética en aquel lugar, Dios. Ponlos en gracia, ponlos en favor, Dios. Siéntalos en mesas de honra, Dios. Conexiones de tu reino, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, están cubiertos con la sangre de Cristo, están protegidos, aleluya, por nuestro amado Salvador, aleluya. Hay un abrazo que el Espíritu te está dando ahora mismo, en el nombre de Jesús. La iglesia, vamos, la iglesia que diga amén, la iglesia que diga, alguien que diga amén, aleluya. Qué hermoso, qué hermoso. Vaya con cuidado a su asiento nuevamente. Le va a dar, ok, pues vamos a aprovechar ahora. Gracias, Ivette. Vamos a aprovechar con calma, con calma. Ya nos vamos a despedir también, para que cada uno reciba de lo que está aquí, agradeciendo a nuestros apóstoles esta iniciativa tan extraordinaria de poder bendecir a tantos y tantos niños, esta iglesia a la vanguardia. Así que les recuerdo que mañana estamos aquí en nuestro culto de oración, 7 de la noche. Qué tiempo lindo. Ahí está, mire, está la unción todavía. Y recuerda que tu milagro no morirá, en el nombre del Señor. Reciba de parte de nuestros obispos Wanda Romero y Pablo Ortega, y de la iglesia La Senda Antigua de Toalta, estos bultos para que sea más llevadero su comienzo de año escolar. Así que declaro que en el nombre de Jesús, que el Señor nos lleva con bien. Levante su mano los que están allá. Dios nos lleva con bien hasta nuestros hogares, con toda la bendición tuya, Padre, la de tu Hijo y la de tu Espíritu Santo. Alguien diga amén. Y yo declaro sobre ti, tu familia, que desde hoy esta será la mejor semana de tu vida, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Despedimos la audiencia, les bendecimos en el nombre de Jesús. Mi lamento cambiase por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiase por danza, ya no hay tristeza. Hombres decididos a ser diferentes, hombres responsables por un legado. Te invitamos al Congreso Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde estará con nosotros desde New Jersey el pastor Miguel Sánchez. Pero venga la víbora que venga. Si tú tienes el altar encendido, lo que tú llevas por dentro es más poderoso que la víbora. En la iglesia La Senda Antigua en Toalta, Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde. Para más información, 730-5880 o alaba.org.